Bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Vamos al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama El aroma de una segunda oportunidad. Así se llama el mensaje que vamos a compartir hoy. Y cuando hablamos de este tema que vamos a ver es muy especial, porque yo quiero empezar a manera de introducción diciéndoles algo, y es que ya sea cosas sin sanar por cosas que nos pasaron hace poco. Por ejemplo, algo que a usted le pasó esta semana, la semana pasada, una palabra que le dijeron, una ofensa, un error, una traición, y uno se carga con eso y uno lo va llevando. O lo más peligroso, las cosas sin sanar que a veces llevamos por muchos años y las llevamos guardadas en nuestro corazón. A veces situaciones de nuestra infancia, situaciones de nuestra adolescencia, crisis a nivel familiar, crisis financiera, y son cosas que de alguna manera empezamos a arrastrar. Ahora, me encontré con un término en la psicología, yo lo había escuchado, pero no conocía el trasfondo de ese término. En la psicología hay un término llamado disparador. Y la palabra disparador o disparadores, algunos lo llaman trigger, ¿cierto? Parece que es en inglés. A eso se le llama un gatillo emocional. ¿Qué es esto? Esto lo que quiere decir, la explicación, digamos, científica y psicológica es que cuando una persona experimenta un evento doloroso, un trauma, que puede haber sido muy profundo, que le marcó, estudios dicen que el cerebro, ¿qué es lo que hace? No solamente guarda la historia de lo que pasó, sino que además el cerebro hace algo, y es que guarda detalles sensoriales de lo que pasó. Entonces, por ejemplo, el cerebro puede guardar a causa de ese trauma un olor, un sonido específico, una textura, un tono de voz, aún la temperatura del momento, la temperatura ambiente. En algunos casos queda registrada una fecha que de alguna manera activa algo. Ahora, el tema con esto, ¿cuál es? El tema con esto es que muchas veces ese tipo de cosas, cuando nosotros las acumulamos, y en algún momento volvemos a experimentar esa experiencia o somos expuestos a eso que experimentamos, inmediatamente se dispara ese recuerdo. Claro, entonces un disparador es cualquier hecho presente hoy que yo lo asocio con un conflicto del pasado. Por ejemplo, hay una historia que es real de una mujer que cada que escuchaba una sirena, las ambulancias y ella dice que ella escuchaba eso y empezaba a temblar. Y cuando le preguntaron, ¿y usted por qué tiembla cada que escucha una sirena? Ella dice, yo empecé a experimentar eso hace 10 años. ¿Y qué pasó hace 10 años? Es que hace 10 años yo fui violada y justo cuando estaba siendo violada pasó una sirena. Entonces, cada que ella escuchaba la sirena, ella inmediatamente revivía ese trauma doloroso. Muchas veces una persona revive ese trauma sin ni siquiera ser consciente. Está tan guardado en su cerebro que no somos conscientes, y el tema es que muchas veces nosotros aún llegamos a las cosas de Dios y llegamos con esas cosas en nuestro corazón. Nos acercamos a Dios, recibimos a Jesucristo, pero hay cosas guardadas en nuestro corazón que muchas veces, y esto es lo más delicado del asunto, nosotros terminamos normalizando ciertos comportamientos y hasta terminamos diciendo, de pronto es que yo soy así, de pronto es que mi manera de ser es así. Y yo quiero poner otro ejemplo, esta es una introducción bien larga para lo que vamos a ver. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, ustedes saben, a mí me gusta hacer algo de deporte, y entonces cambio de una cosa a otra y luego digo, voy a hacer calistenia, imagínense. Voy a colgarme por a ver cómo me va. Y una vez me colgué y me afecté el hombro, ¿cierto? Pero yo, uno es como acelerado, apenas me sentía bien, yo qué hacía, volvamos. Y cada que volvía, ¡pah! Otra vez me daba. Y recuerdo que llegó un momento en que casi por un año, para mí fue la lesión más larga que yo tuve, que era la lesión del hombro, y llegó un momento en que yo empecé a normalizar esa lesión, me acomodé al dolor del hombro, entonces yo ya sabía que si dormía, en este caso para este lado,
me dolía, ¿cierto? Y entonces yo, ¿qué hacía? Me acomodaba para el otro lado. Y empecé a convivir con ese dolor y empecé a normalizar. Es más, algún día dije, no, ya es que mi hombro así va a quedar. Obviamente, luego después de terapia y de aprender a hacer los ejercicios correctos, a calentar, después de casi un año pude superarlo. Pero el punto es que en algún momento yo empecé a normalizarlo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, no con un dolor físico, a veces con dolores en donde, en el alma y en nuestro corazón. Y empezamos a tener ciertos comportamientos que empezamos a normalizar, que empezamos a adaptar cuando no es así. Entonces, por ejemplo, hay gente que normaliza el volverse complaciente con las demás personas porque alguna vez alguien le dijo que tenía que ser de esa manera o marcaron su vida y entonces esa persona aprendió a desarrollar ese tipo de comportamiento. Uno puede desarrollar, por ejemplo, o normalizar el yo puedo solo, yo no necesito a nadie, y se cree que detrás de ese comportamiento es como alguna vez me fallaron, yo no vuelvo a confiar en nadie. Y empezamos a normalizar eso. Algunos dicen que hay gente que normaliza el caos. Yo he visto que hay gente que le fascina vivir como en el drama y en el caos. O sea, se meten en unas cosas y lo que dice el estudio es que su sistema nervioso se acostumbró tanto al estrés que le fascina estar en estrés, que le fascina meterse en muchísimos problemas. Y entonces terminamos normalizando muchas cosas que no son normales. Ahora, si seguimos avanzando, el tema es que lo normalizamos nosotros, pero luego lo normaliza ¿quién? Nuestra familia, lo normaliza nuestros seres queridos, lo normalizan nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Empiezan, dicen, es que usted es como, es que usted es así. Y resulta que es que no somos así. Todo el mundo lo normaliza, pero yo le quiero dar una noticia hoy, pero Dios no lo hace. Dios no lo normaliza. Dios dice, tienes algo que necesito que hablemos, tienes algo que necesito sanar. Ahora, muchas veces el método de Dios para sanarnos es, y esto puede sonar paradójico, nos lleva o reproduce el mismo escenario que nos marcó. Reproduce el mismo escenario que nos pudo haber afectado. Claro. Ahora, Él lo hace no por condenarnos, sino porque quiere precisamente sanarnos. Dios a veces usa, como dirían los que saben del comportamiento, Dios a veces usa terapias de choque con nosotros. Dice, estás evitando esto, te voy a ¿qué? Te voy a exponer a eso, te voy a confrontar con eso. La buena noticia es que Dios nos expone para sanar. Satanás nos expone es para otra cosa. Quiero que hagamos un viaje muy interesante en la Biblia. Muchos de nosotros conocemos la historia. Y vamos a hablar de alguien que por mucho tiempo, o por lo menos por unos cuantos meses, normalizó algo que no era normal para él. Empezó a cargar algo que no era normal cargar para él. La historia está en Juan capítulo 18, del 15 al 18. Y si usted por favor busca eso, yo le voy a contar la historia. En Juan capítulo 18, del 15 al 18, está el relato de la traición de Pedro, ¿cierto? ¿El contexto cuál es? Jesús es arrestado, Jesús es llevado a la casa de Caifás, Juan está allí, Pedro lo va a seguir, ahí está la guardia, están los sirvientes. De repente encienden una fogata. Parece ser que era seguro el invierno. Y dice la Biblia que Pedro, que está cerca, que empieza a calentarse. ¿Sí dice por ahí el versículo 18? Él está allí, ¿cierto? Y mientras él se está calentando, sobándose ahí las manos, guardas, sirvientes, hay una mujer que se le acerca a Pedro y que le dice, usted es de ese grupo, usted es del combo de Noemí, no me entiendes, usted es de ese grupo, yo lo vi. Y Pedro se ve descubierto
Y entonces Pedro, mientras se está calentando al fuego, Pedro comete, usted y yo conocemos uno de los errores más graves o pecados más graves. Termina negando a Jesús en medio de un momento cómodo. A ver, no es en la batalla que lo niega, no es en una situación difícil. Él está Yo creo que a Pedro lo sorprenden con esa pregunta. Recordemos que horas atrás él le había dicho a Jesús, yo voy a dar mi vida por ti. Pero ahora Pedro, que experimenta una presión social por lo que está pasando en ese momento, va a negar a Jesús. Claro, mientras se está calentando, mientras él está allí. Lucas capítulo 22, 61, para que la anote. En ese texto nos narra cómo la mirada de Jesús se encuentra con la mirada de Pedro. Nos dice Lucas. Eso sucede, eso pasa, y la historia nos dice que Pedro obviamente llora amargamente, el relato bíblico sigue. Pero este primer punto yo quiero detenerme un poco para hablar del silencio después de la caída de Pedro. Porque todos sabemos, Pedro fue restaurado. Claro, en Hechos lo vemos siendo el gran apóstol. Pero quiero que tomemos nota de esto y es, entre la negación de Pedro y la restauración hay un lapso de tiempo. Entre la negación y la restauración hay un lapso de tiempo. Sabemos que de seguro Pedro lloró. Luego Jesús va a resucitar, los discípulos lo ven, Pedro lo va a ver por lo menos unas 2 veces. Pero donde quiero que por favor tomemos nota es que no hay registro hasta Juan 21 de que Pedro y Jesús hablaran sobre lo que pasó. ¿Me siguen? No hay un registro de, venga Pedro, hablemos de cómo fue que usted me negó. Ni Pedro va a hablar. Hay un silencio en ese tiempo, hay unos meses de silencio. Cuando llegamos a Juan capítulo 21, el versículo 1 nos encontramos con el mismo Pedro diciendo, voy a pescar. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Pedro dice esto? ¿Cierto? Obviamente, lleva meses, pero lo que se sabe es que Pedro no ha sanado. No ha sanado lo que pasó aquella noche cuando negó a Jesús. Yo quise, no está en la Biblia, esta es primera de Ferney, no más o menos, ¿no? Yo quise imaginarme, yo siempre he dicho, de la Biblia se podrían hacer películas extraordinarias. Yo quise imaginarme la noche y los días que siguieron después que Pedro negó a Jesús. Sobre todo que lo negó frente a un evento muy particular, en medio de que había fuego. Y Pedro, y quiero que recuerden el tema del disparador, ¿no? Pedro lo negó a Jesús en medio del fuego, en medio de una hoguera. Entonces, yo estoy convencido, creo, puedo estar equivocado, que hubo algo que pasó con Pedro. Yo creo que Pedro, después de que negó a Jesús, jamás volvió a acercarse al fuego. Porque yo creo que el fuego que le recordaba a Pedro, le recordaba el engaño. Se dice que de pronto, esta es mi versión de los hechos, cuando había frío y los discípulos se estaban calentando, Pedro se alejaba del fuego. Porque el fuego y la hoguera les recordaba eso. Probablemente, tal vez un día alguien dijo, encendamos un fuego, pero que decía, yo no voy a participar ahí. Porque el fuego en Pedro era el detonante. Ahorita vamos a entender por qué Jesús hace lo que hace más adelante. Y yo estoy convencido que por muchos días o meses, Pedro no quería estar cerca del fuego. Si usted era amigo de Pedro, compañero, y si usted lo invitaba a comer, Pedro dice, hagamos un asado, Pedro, ¿qué haría? No, yo no voy a estar en ese asado. ¿Y por qué no? No, es que no me gusta la carne, no. El cuento es que probablemente para Pedro, su gran disparador era que cada que él recordaba el hecho de la negación, venía en la mente del fuego. Y ese fuego se convierte en un trauma para él. Algunos dicen, y pudo haber sido que Pedro de alguna manera pudo haber desarrollado
algo llamado el patrón de la evitación. Los seres humanos, cuando vivimos traumas, solemos desarrollar un patrón. ¿Y ese patrón cuál es? No quiero estar cerca de eso que me pasó. Ese patrón puede ser un lugar, una casa, un sitio, personas que por su tono de voz le recuerdan algo. Usted dice, me cae como mal. Y a veces la persona no ha hecho, o pasa, o le pasa a usted. Dice, pero yo ¿por qué? Y de pronto es que usted le recuerda algo a alguien. Y usted le cae mal y usted no le ha hecho ¿qué? Nada, pero usted se convierte en el disparador para esa persona. Un sonido, un olor. Mire, yo le voy a abrir mi corazón porque de eso se trata cada que uno habla de estas cosas. Yo recuerdo que, bueno, yo suelo salir a hacer ejercicios, a caminar también o a trotar en las mañanas, pero hay una parte por un gran tiempo, creo que esto ni mi esposa lo sabe, ¿cierto? Que va a contarnos, no va a contar nada entre nosotros. Pues yo recuerdo que yo pasaba hace algunos años, ¿cierto? Nosotros, muchos saben, salimos de un lugar que para nosotros fue traumático, fue difícil. Y yo recuerdo que por unos años, varios años, yo evitaba pasar por esa cuadra. Para mí pasar por esa cuadra era difícil. Cada que yo iba trotando y decía, llegué a la cuadra, yo cogía para otro lado. Y no hay nadie que me dijera, no pase, no entre, pero para mí pasar por ahí era traumático. Ese era mi disparador, pasar por ahí. Si en algún momento yo cogía un taxi y pasaba por ahí, eso era terrible, Uruguay. Los iba trotando mucho menos, yo evitaba pasar. Iba porque a veces daba la vuelta, yo no pasaba por ahí. Para que ustedes entiendan, porque a veces la gente cree que uno como líder o pastor no ve cosas. Claro que a uno le pasa. Y yo por mucho tiempo, hasta que después de un tiempo dije, hoy yo tengo que pasar por ahí. Y recuerdo que una vez pasé, dijo, no pasó nada. Pero por mucho tiempo yo evité pasar por eso, por ese sitio, por esa cuadra. Nadie me lo prohibía, no había un alto. Yo mismo me impuse eso, por algo que no había sanado o que no había perdonado, que todavía era mi disparador. La pregunta que yo le quiero hacer hoy, si lo ¿hay algún tipo de disparador en tu vida? ¿Hay algo que tú llevas evitando? Porque dices, no, porque sabes que eso que hace te recuerda, te rememora algo, te trae algo. Puede ser un sonido, puede ser una canción. Hay gente que dice, no me pongan esa canción, ¿sé lo que sí? No me toque ese vals, no me pongan esa canción. Porque esa canción, ¿qué le recuerda? La pérdida. Un papá o mamá que no está, una situación, un trauma. De pronto usted lo escucha, usted se le demuda el rostro y nadie entiende usted por qué se pone así. Pero usted sabe por qué se pone así. Porque eso usted lo marcó. O una palabra. A usted le dicen algo y eso a usted lo hace explotar. ¿Por qué lo hace explotar? De pronto dice, no, es que yo soy así. No, de pronto no eres así. Lo que hay algo en tu vida que has desarrollado una especie de patrón de evitación. Roles, por ejemplo, podemos desarrollar patrones de evitación a roles, por ejemplo, gente que vivió un conflicto con autoridad, papá, mamá o alguien, y entonces todo lo que sea patrón de autoridad lo evita, porque es una manera de rechazar eso. Ahora, la persona no está evitando el objeto. Yo no estaba evitando la cuadra para pasar, yo estaba evitando que recordar eso que había experimentado, que había sido muy difícil. Probablemente esto es lo que Pedro probablemente estaba evitando, porque no es casualidad que Jesús, justo como lo recibe, le hace una hoguera. Jesús le hace un fuego. Mire, yo después de muchos años yo vine a entender por lo menos esa parte, porque Jesús pudo haberlo recibido como normal, como si nada, bienvenidos, pero Jesús va a hacer algo que Pedro no le gusta. Y entonces
En Juan 21 sucede que Pedro dice, vamos a pescar. Los discípulos dicen, vamos a pescar. Y de pronto un desconocido a la distancia dice, ¡hey! ¡Tiren la red a la derecha! Y ellos escuchan, ¿quién es ese? Juan dice, es Jesús. Y entonces se regresan, claro, han pescado. Y Pedro reconoce que es Jesús y Pedro se lanza. Pero cuando van saliendo del agua y se acercan a la playa, hay algo que para el resto de los discípulos pasa desapercibido. No así para Pedro. Hay algo que Pedro viene evitando. Y de repente se lo encuentra con ¿qué? Jesús cocinando. Fuego. Olor a carbón. Me encontré con algo que me pareció extraordinario. La única vez que aparece la palabra brasas encendidas en el mismo contexto es en Juan 18:18 y Juan 21:9. Es la misma palabra en el griego. La palabra en el griego para brasas es antraica, que quiere decir brasas. Es el mismo, la misma palabra. Y es la única vez que aparece allí. Quiere decir que deliberadamente Jesús sí lo hizo. Porque había algo que Pedro no había sanado. Y que llevaba días probablemente evitando el fuego. Pero Jesús dijo, no, conmigo no lo vas a evitar. Y lo recibe. Y él llega y se baja de la barca. Está el escenario. Para los demás es una brasa más. Para Pedro no es. Los demás están felices. Probablemente Pedro no está muy feliz. Porque lleva días o meses con un patrón de evitación, él no quiere ver el fuego. Y entonces Jesús lo recibe de esa manera. Ahora entendemos por qué Jesús lo recibe con fuego. Porque días atrás, delante del fuego, Pedro había sido cobarde. Pero Jesús le va a decirlo, pero yo necesito que en este mismo lugar, de alguna manera Jesús, ¿qué hace? Recrea el escenario. Porque Pedro necesita sanarse. Y lo que les quiero decir, familia, es que hay momentos donde Dios va a recrear ciertas cosas en tu vida. ¿Pero es para qué? Para sanar. Hay momentos donde Dios va a poner cierto tipo de personas en tu vida que tú rechazas. Pero muchas veces es para qué? Para sanar. Y cuando sana, Dios sabe Dios qué hace, Dios la quita. Pero si no se sana, dice, se la sigo colocando. Porque necesito sanarle. La Biblia dice que en Juan 21 que Pedro se fue a pescar y obviamente no pescó. Y la lección es que muchas veces tratamos de ir a la vida y tratar de pescar. Y no pescamos porque todavía no hay sanidad. No logramos eso. Y entonces Jesús va a recrear mismo fuego, mismo olor, mismo carbón. Pero Jesús hace algo extraordinario. Jesús quiere que en el mismo escenario, insisto, donde Pedro fracasó, ahora él experimente victoria. Y ahí es donde vienen las famosas preguntas que hemos escuchado. Mismo escenario, recreándolo, Jesús le dice, ¿me amas? ¡Wow! Eso es una lección tremenda. Yo no sé. Yo creo que cuando Pedro huye el fuego, yo creo que si yo hubiese sido Pedro, probablemente habría salido corriendo. Muchas veces nosotros vamos por la vida evitando. No, no quiero, no tal cosa. No es que yo soy así, no es que tal cosa. Pero el fondo es no nos queremos exponer para que el Señor sane. El Señor dice, ok, está bien, más adelante te vuelvo a poner el fuego. Es porque Dios quiere eso. Para avanzar, para sanar. Jesús no evitó el lugar de la herida, sino que Jesús le dijo, yo estoy aquí para sanar. Porque como dice el título del tema, este es el aroma
Pedro de una nueva ¿qué? Oportunidad. 5 fuegos u hogueras para sanar rápidamente. A veces Dios recrea escenarios de situaciones que vivimos con papá, con mamá, o un fracaso moral, personal, financiero, una pérdida, una ofensa, una figura de autoridad. Por ejemplo, si usted en la iglesia tiene problemas conmigo, pueda que yo haya cometido errores, pero puede ser que usted tiene conflictos con la autoridad paterna. Y en uno como pastor o líder se refleja eso. Y usted rechaza. ¿Ya? Se rechaza eso. Porque Dios de alguna manera te pone el escenario. Usted se vuelve susceptible. Medio le dicen algo, usted ¡guau! Y resulta que no era tan grave, pero usted está, ¿cierto?, hipersensible a eso. Y así en otras áreas. Familia, llegaba el tiempo de orar.